Que Dios les bendiga, queridos. Un gustazo, una alegría saludarlos hoy viernes 1 de agosto. Se nos fue el mes de julio. Comenzamos un nuevo mes. Agosto, sorpréndenos. Y continuamos en nuestra serie Renuévame. Estamos en el día 5 y se titula Lávame de mi maldad. Continuamos leyendo el Salmo 51 y en el versículo 2 dice el salmista: límpiame, lávame. Y eso le pedimos a Dios, que nos limpie, que nos lave, porque nos hemos ensuciado de pecado. Hemos fallado, hemos cometido, nos hemos a veces revolcado en el lodo, pero Dios puede limpiarnos y hacernos nuevos. Y qué bonita sensación, ¿no? Esa de ser lavado. Después de haber, jugado con tierra, después de haber sudado en la calle, después de haberte ensuciado por lo que sea, y de pronto llegas al agua, llegas al lavabo, llegas al río, llegas a la regadera y te lavas. Y es una sensación hermosa, ¿no? Ver cómo va cayendo toda la suciedad y va siendo lavado. Eso es lo que hace la sangre de Cristo con aquellos que creen en Él y ponen su fe en Él. Nos lava por gracia, nos limpia de nuestro pecado. Vamos a leer este hermoso pasaje de la palabra de Dios, Salmo 51:2, no sin antes orar. Gracias, buen Señor, porque día a día tienes palabra para nosotros. Despiertas nuestro corazón, nos haces levantar cada mañana, Señor. Por ti respiramos, por ti late el corazón. Te glorificamos, Padre Santo, por tu amor maravilloso, y te pedimos tu palabra el día de hoy a nuestras vidas. Nútrenos, háblanos en Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Vamos a el Salmo 51, versículo 2. Dice así la palabra de Dios: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Muy sencilla la oración del apóstol, del rey David, del salmista. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Me encanta que dice, lávame más y más, hasta que quede bien limpio. Tállale bien, Señor. Hazme quedar limpio, porque tiene una gran conciencia de pecado el rey David. Ojalá que todos tuviéramos esa conciencia de pecado. El día de hoy, me parece que cada vez es más escasa esa conciencia de pecado. Dicen que hay dos razones por las que la gente a veces no confiesa sus pecados delante de Dios, no se acerca a Dios. Hay unos que se sienten demasiado pecadores, demasiado indignos. No merezco, dicen, he sido muy malo, he pecado demasiado, no merezco acercarme a Dios. En el otro extremo están quienes dicen, no necesito, yo no soy tan malo. Que se acerquen los drogadictos, los asesinos, yo no soy tan malo. Me parece que cada vez hay más en este lado que en el otro. Hay una baja conciencia de pecado el día de hoy. Y eso implica un desconocimiento de Dios. Porque cuando conocemos quién es Dios, con Dios no se juega. Dios es el santo, santo, santo. La presencia de Dios es santidad pura, que aniquila el pecado. ¿Cómo podemos siquiera creer que podemos estar delante de la presencia de Dios con nuestro pecado? En el Antiguo Testamento la gente se encontraba con Dios y decía, soy muerto, voy a morir porque soy un hombre pecador que he visto a Dios. Parece que cada vez hay menos esa conciencia. Hubo un personaje en la historia del cristianismo, Martín Lutero se llamaba, que tiene una gran conciencia de pecado. Dicen que se confesaba todos los días y que a veces confesaba pecados tan simples como llegaba con el confesor y le decía, Padre, he pecado porque el otro día vi un pajarito volando y disfruté verlo volar, pero de pronto imaginé que lo agarraba y lo metía en una jaula y le quitaba su libertad y me siento muy mal por eso. Dicen que una vez el confesor le dijo, Martín, vete a pecar en serio y luego vienes a confesarte porque tienes una gran conciencia de pecado. Y su gran conciencia de pecado no era del todo correcta porque tenía una idea equivocada de Dios como un Dios castigador. Un Dios que solamente estaba viendo en qué momento te equivocabas para juzgarte, condenarte. Hasta que conoció la gracia de Dios. No dejó de conocer al Dios de justicia y de ira, pero conoció también al Dios de amor, gracia y perdón. Y ese es el Dios del Salmo 51. Un Dios justo, grande. Y por eso el rey David le dice, lávame, límpiame. Es esta imagen de limpieza, de lavado literalmente. Y sabes que es un concepto muy importante en la Biblia. En la Biblia hay un montón de reglas, leyes, rituales de limpieza. Hay toda una categoría de inmundicia, impureza y pureza. Y Dios le da a su pueblo un montón de leyes de pureza, de lo que pueden comer, de lo que no pueden comer, de las enfermedades de las que se tienen que cuidar, de
en qué momentos y en qué circunstancias se pueden acercar al templo a ofrecer sacrificios. Si han comido ciertas cosas no pueden hacerlo, si han pasado delante de un cadáver no pueden hacerlo. Y hay un montón, no voy a entrar en detalle en todas estas leyes de pureza, leyes rituales de limpieza, porque la enseñanza es muy sencilla, el punto es muy sencillo. Bueno, por un lado Dios los estaba cuidando desde el punto de vista higiénico, así de sencillo. Algunas de las reglas de Dios son así de simples. Simplemente en ese contexto, son un pueblo nómada en la antigüedad, donde no hay refrigeradores, donde no hay conservadores, hay ciertos alimentos, hay ciertas cosas, no hay gel antibacterial, pues que pueden ser muy dañinas físicamente para su cuerpo. En aquel entonces, comer mariscos, comer carne de puerco, era riesgoso en esas circunstancias, en ese contexto histórico-cultural, y simplemente Dios los estaba protegiendo. Pero hay algo de fondo de todas esas leyes rituales. Más allá de la higiene, más allá de protección de enfermedades o de infecciones, hay algo de fondo, y es esto, es la realidad de que Dios es un Dios santo, 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 que habita en medio de su pueblo. El pueblo de Israel acampaba de una manera muy interesante. El templo, bueno, el tabernáculo estaba en el centro y las 12 tribus alrededor. Dios estaba en medio de su pueblo. El templo era una representación de la presencia de Dios. En el templo estaba el lugar santo y el lugar santísimo, donde salía la Shekinah, la gloria de Dios, donde el sumo sacerdote se iba a encontrar con Dios una vez al año para pedir perdón por los pecados de todo el pueblo al derramar la sangre de un macho cabrío. En el día de la expiación, el día más importante del año. Este es un Dios santo, santo, santo que habita en medio de un pueblo de pecadores. ¿Cómo nos vamos a acercar a un Dios santo si somos pecadores? Bueno, Dios estableció todas estas reglas rituales para recordarle a este pueblo: ustedes son un pueblo especial. Son un pueblo santo, no porque el pueblo tuviera algo de especial, sino porque Dios estaba en medio de ellos. La presencia de Dios los hacía especiales y por eso debían cuidar su limpieza. Por eso debían seguir todas estas leyes de pureza, leyes rituales de limpieza. Sin embargo, las leyes rituales no limpiaban. Por eso Dios estableció toda una serie de sacrificios. Tenían que sacrificar, derramar la sangre de un animal en representación, en símbolo del perdón de los pecados. Era un símbolo muy, muy, muy profundo, piénsalo. Lo que estaba diciendo el sacerdote, lo que estaba diciendo la persona que ofrecía el sacrificio, es: este animal que va a morir, que es sacrificado, me representa a mí, pecador. Me sustituye a mí, va a morir en mi lugar. Para que yo viva, este animal muere. Era una sustitución y su sangre derramada y esparcida en señal de que los pecados eran lavados por sangre. ¿Por qué tiene que ser así? Bueno, porque el pecado es algo muy grave y solo algo muy valioso lo puede limpiar, lo puede pagar. ¿Y qué más valioso que la sangre, el líquido de la vida? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Bueno, por eso murió un animal. Pero ni los rituales, ni el lavamiento, porque había muchos rituales de lavamiento, literalmente lavamiento con agua. Los leprosos se tenían que lavar en el río, las mujeres en ciertos momentos de sus estaciones tenían que hacer ciertos tipos de rituales de lavamiento. Todos tenían que lavarse las manos antes de comer. Ya dijimos, era una cuestión de higiene, pero también una representación de somos un pueblo santo, somos un pueblo donde Dios habita, tenemos que ser limpios. Tenemos que ser diferentes a los demás. Pero ni los rituales, ni el agua, ni los lavados, ni la sangre de los sacrificios nos limpiaba. Porque todo eso era símbolo de algo real. ¿Y qué es lo real? La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el sacrificio que sí compra nuestra limpieza, nuestro perdón, nuestra redención, nuestra restauración. Jesucristo vino a limpiarnos, vino a derramar su sangre para lavarnos. Seamos limpios en la sangre de Cristo. Déjenme recordar esa historia del leproso que viene con Jesús y le dice: si quieres puedes limpiarme. ¿La han leído? Si quieres puedes limpiarme, le dice el leproso a Jesús, y Jesús le responde: quiero, sé limpio, quiero,
sé limpio. Mi amado hermano, que esa sea nuestra oración. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús dice, quiero. Para eso morí en la cruz. Para eso derramé mi sangre. Sé limpio. 3 enseñanzas para terminar este devocional. Número 1, dile a Dios que quieres ser limpio. Mi amado hermano, que esta sea tu oración. Señor, quiero ser limpio. Quiero ser limpio. En el Antiguo Testamento, si no estabas limpio ritualmente, no podías ir al templo, no podías ofrecer tus sacrificios, ni siquiera podías ser parte de la comunidad. Los leprosos tenían que estar fuera de la comunidad. Bueno, queremos ser limpios para volver a ser integrados en la comunidad cristiana, en la familia de Dios, para volver a poder estar en la presencia de Dios. Por eso, dile a Dios que quieres ser limpio. Ven ante el que puede limpiarte. Solo Él puede limpiarte. Ni los rituales, ni los sacrificios, ni la religión puede limpiarte. Solo Cristo puede limpiarte. Para eso vino. Él es al que apuntaban todos esos sacrificios, todos esos rituales. Por eso ya no los practicamos. Sí nos lavamos las manos y sí tratamos de tener higiene, ¿no?, en nuestra vida. Pero la limpieza espiritual no se logra con religión. Se logra con el sacrificio de Cristo. Y número 3, sé limpio en la sangre de Cristo. Lávate en la sangre de Cristo. ¿Cómo? Creyendo en Él. Creyendo en Él. Pidiéndole a Él que te haga limpio. Vamos a orar. Padre Santo, sí, Señor, lávanos en la sangre de Cristo. Límpianos de toda nuestra maldad, de todo nuestro pecado, Señor. Te lo pedimos en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús, el sacrificio efectivo. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.